Resurrección de la carne o renacimiento. En la época y en los tiempos que vivimos, donde la razón se va imponiendo a los dogmas, a las doctrinas y a ciertas costumbres antiguas, hasta comprender que no tiene razón de ser, todavía podemos encontrar o distinguir dos grupos opuestos de creyentes respecto a la frase como las del credo cristianismo, donde dice creemos en la resurrección de la carne, así como en otras muchas palabras de la Iglesia y de la Biblia mal explicadas o mal comprendidas. Tanto en personas cultas y razonables, así como en otras que no lo eran en el pasado, estas afirmaciones hacían tal influencia en su mente que ni los más razonables se atrevieron, en muchos casos, a decir que la resurrección de la carne o de los muertos era totalmente absurdo. Por tanto, además de los incrédulos por naturaleza, ha habido y creo que aún hay dos grupos que se difieren de opinión. Uno que lo cree como dogma de fe y otro que no lo admite porque su razón y sus conocimientos no les permiten creerlo. Cristo enseñaba a las multitudes en parábolas, como cuando se quiere enseñar algo a un niño a través de un cuento, porque debido a la poca razón de entonces entendían mejor el significado. De ahí que esté escrito que les daba leche. Sin embargo, a sus discípulos les enseñaba su auténtica doctrina y les explicaba todo de una forma más razonable. Por eso se dice al respecto que les daba carne. Esto hace pensar y también dudar de si esta doctrina de la resurrección de la carne está mal escrita o si no han sabido interpretarla dependiendo de qué mentalidad lo interprete. Si con ello quisieran enseñar que hay un alma que utiliza otro cuerpo físico, algunos lo entenderemos, pero si lo escribieron pensando en que la persona que muere algún día volverá a utilizar ese mismo cuerpo, que es lo que normalmente entienden los más fieles creyentes, entonces parecerá absurdo e increíble, desde el punto de la razón, particularmente. Hace muchos años yo mismo lo escuchaba en los sermones de algunos sacerdotes y aun siendo casi un niño, la verdad es que ya me hacía pensar que eso era difícil de creer y ni siquiera de imaginar. En el credo de los apóstoles se habla de la resurrección del cuerpo y los que creen en dicha resurrección se basan más que nada en lo que está escrito en Job, capítulo del 19 al 26. Dice, y después de desechar esta piel, aún he de ver en mi carne a Dios. Pero este credo fue escrito siglos después de que los apóstoles murieran, y a partir de ahí se comenzó a creer en dicha resurrección. Sin embargo, ni los apóstoles ni la Biblia enseñan la resurrección del cuerpo. La frase bíblica mencionada la escribieron los traductores de la Biblia en la versión del rey Jaime, pero hay que tener en cuenta que los traductores de esa versión eran pobres eruditos del hebreo y que la mayoría de ellos murieron antes de terminar la traducción, y por eso es muy posible que sea un error. Esto se confirmaría más aún si leemos esa frase en la nueva versión revisada, donde dice: y después de que mi piel y aun ese mi cuerpo sean deshechos, entonces sin mi carne he de ver a Dios. Esta última versión concuerda perfectamente con aquello de que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Si a esto añadimos que también dice la Biblia que en la resurrección no habrá casamientos ni dados en matrimonio, entenderemos que la resurrección de la carne no tiene sentido. San Pablo dice en la primera a los Corintios, capítulo creo que es el 15,
Dice que la simiente es puesta en la tierra en cada ocasión para formar un nuevo cuerpo, lo que significa que no hay ni hace falta resurrección de la carne. Pero aún así, ahora a continuación veremos cómo se podría interpretar eso desde el punto de vista evolutivo, que ese es otro aspecto diferente. Tal y como lo entienden la mayoría de los creyentes que admiten todo lo que dicen las iglesias cuando dicen cosas como estas, resulta que una persona muere, su cuerpo se desintegra, o sea, vuelve al polvo, y cuando llegue el momento, esos átomos formarán las moléculas y éstas a su vez las células y todo el organismo de un nuevo cuerpo. Para ir con ese cuerpo, ¿a dónde? Pregunto yo. ¿No está escrito en la misma Biblia que tenemos un cuerpo material y otro espiritual? ¿No está escrito que la carne no heredará el reino de los cielos? ¿No está escrito que el hombre procede del polvo y al polvo ha de volver? Así, todas las religiones afirman que realmente somos un alma o un espíritu, que somos hijos de Dios y que estamos hechos a imagen y semejanza de Él. También dice la Biblia que Dios es omnipresente y que en Dios vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Por consiguiente, tenemos que ser un alma o espíritu creado por Dios. O sea, no podemos ser el cuerpo físico, porque Dios no tiene un cuerpo físico omnipresente, sino que su espíritu es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Entonces, sabiendo que tenemos que ser un alma o espíritu a imagen y semejanza de Dios, tenemos que entender que esa alma utiliza un cuerpo físico que procede del polvo, o sea, de la materia, y que cuando se desintegre después de la muerte, volverá a convertirse en polvo o materia. Si hay un cielo o reino de los cielos, tiene que ser invisible a los sentidos, es decir, tiene que estar en alguna región donde no exista la materia física, más bien en el mundo de los espíritus, y por tanto, para ir allí no se necesita cuerpo físico que tenga que resucitar. ¿Qué conciencia construiría ese nuevo cuerpo tan perfecto en su funcionamiento si ni la misma ciencia es capaz de hacerlo? Nosotros, después de la muerte, desde luego que no. ¿Y de dónde íbamos a sacar el molde para crear ese cuerpo si el cuerpo físico que murió ya no existe? ¿Y quién o cómo le darían o le daríamos vida? Y si aún así lo consiguiéramos de algún modo y con la ayuda de alguien, ¿para qué vamos a querer ese cuerpo que no puede existir en el reino de Dios? Pero claro, alguien puede pensar que el reino de Dios se formará aquí en la tierra en un futuro aún muy lejano. O sea, cuando todos seamos muy buenos. Pero en tal caso, no podríamos estar todos en la tierra porque no habría sitio, sabiendo la de millones que hay de personas que han muerto desde que el hombre es hombre. Bueno, quizás alguien encuentre otra respuesta a esto y diga que sí, a lo que yo le preguntaría, ¿y para qué todo este follón si la Biblia dice que solo se salvarán 144.000 personas o elegidos? Lo que me lleva de nuevo a decirme a mí mismo que esos 144.000 serán de nuestra época, porque, claro, cuanto más en el pasado éramos más malos. Es decir, que nuestros antepasados menos evolucionados no podrían disfrutar de ese reino de los cielos. Entonces, ¿para qué nos creó Dios y mandó a su Hijo para salvarnos a todos? Si todo esto no fuera simbolismo, enseñanzas ocultas para los más adelantados, ni tampoco errores, no me quiero ni imaginar cómo estará la tierra cuando llegue el día de la resurrección y se levanten
los que murieron descuartizados, aplastados y quemados, porque claro, si no van a ser salvados por la mano de Dios, les dejarían o se quedarían como estuvieran. ¿Y qué pasaría con los que quemó la Santa Inquisición en nombre de Dios, de ese Dios justo y de amor? Es más, si, como sabemos, la materia del cuerpo físico se desintegra hasta convertirse en átomos, como toda la materia, para formar parte de otras formas físicas, significa que cuando los cuerpos a resucitar se fueran a formar con su materia, habría formado parte de otros cuerpos minerales, vegetales, animales y humanos. Entonces, ¿cómo nos identificaríamos nosotros con nuestro antiguo cuerpo que murió? Y entonces, ¿seríamos el mismo que fuimos para así poder recibir el precio o premio o castigo que merecemos? Y si fuera castigo, ¿cómo puede permitirlo un Dios que nos ama, que es omnipotente y que nos creó como Padre? Si somos a imagen y semejanza de Él, que es espíritu inmortal y omnipotente, significa que no podríamos morir nunca. Entonces, bueno, a partir de aquí invito al oyente o al lector de esta conferencia a seguir meditando sobre estas cosas. De esta forma, encontraríamos explicación a aquella frase que dijo Cristo sobre las obras que yo hago también las haréis y mayores aún. He querido llegar hasta aquí con tantos interrogantes para dar a entender que muchas palabras, frases y ritos de las iglesias son simbólicos o tienen un doble significado. Y si tenemos en cuenta, además, las diferentes traducciones de la Biblia, pues también cabe el error. Y en mi opinión, la resurrección de la carne o de los muertos es uno de ellos, por no haberse explicado correctamente. Está claro que tenemos tres opciones. Primera, creerlo todo sin razonar nada y siempre teniendo fe en que algún día lo entenderemos todo, que es lo que los más fieles a las iglesias hacen. Segunda, razonarlo todo para, por último, terminar con la conclusión de que todo es mentira o que es simbolismo. Y tercera, o bien creer en la filosofía oculta cuando dice que somos un espíritu que renace, evoluciona y desarrolla sus poderes latentes a imagen y semejanza de su creador para convertirlos en dinámicos y que algún día no necesitaremos renacer en un cuerpo físico para, por último, volver al mundo de Dios, que es nuestro propio mundo, nuestro propio hogar. Desde el punto de vista científico, la materia que forma el cuerpo no nos pertenece, es decir, la utilizamos prestada de la naturaleza para formar el cuerpo físico que necesitamos para evolucionar a través de las experiencias. ¿Por qué se afirma esto? Pues porque se ha comprobado que los átomos que forman un cuerpo físico en determinado momento ya no están en el siguiente. Así lo afirma hoy la física cuántica en particular. Lo que sí nos dice el sentido común es que para que eso ocurra tiene que haber un molde de materia tan sutil que no le veamos, pero que sea quien atraiga la materia física que debe formar esa imagen o cuerpo físico. Por otro lado, todos sabemos que la muerte de un cuerpo se produce cuando la vida sale o abandona el cuerpo físico. Cuando digo que todos sabemos, me estoy refiriendo, como en casi todas mis conferencias y grabaciones, a las personas que estudian o han profundizado al menos un poco en la filosofía oculta. También hay que fijarse en que con la vida también se va la conciencia, que es el alma, así como las emociones y la mente. Esto significa que lo que realmente somos no es solo el cuerpo físico, sino que además y diferenciados del cuerpo físico, tenemos otros aspectos o cuerpos
que en filosofía oculta llamamos cuerpo etérico, que es el molde sobre el que se forma el cuerpo físico, el cuerpo emocional y por último el cuerpo mental o mente. Y sobre todo eso está el alma, el verdadero yo. Así es como explica la filosofía oculta el proceso de la muerte y del renacimiento. El alma es la conciencia que nos intenta guiar y aconsejar, estoy hablando durante nuestra vida. Y cuando renace lo hace en un cuerpo físico que vive gracias a un cuerpo etérico, que por otro lado tiene deseos y emociones y que piensa gracias a un cuerpo mental o a una mente. Por tanto, cuando morimos, entre comillas, cuando muere el cuerpo físico, le abandonamos, luego el cuerpo etérico también le abandonamos, luego y después de extraer el beneficio de las experiencias buenas y malas, abandonamos ese cuerpo emocional o de deseos y por fin abandonamos la mente o cuerpo mental después de hacer lo propio. Al cabo de un tiempo, el espíritu siente la necesidad de renacer para aprender más y evolucionar gracias a las experiencias y renace de determinados padres con los que tiene alguna relación pasada en un cuerpo físico nuevo, con el cual tendrá que hacer frente a su destino basado en su propio karma de sus anteriores vidas. Así que es cierto que renacemos, no que resucitamos, con el fin de ir perfeccionando el espíritu y que tomamos materia física de la naturaleza para formar un nuevo cuerpo al cual incorporamos la conciencia del yo o de sí mismo para que siga obteniendo conocimiento y para que siga desarrollando la mente, la voluntad y los poderes del alma. Y también es cierto que cuando nuestros cuerpos mueren y se desintegran, sus átomos formarán parte de otros cuerpos, con la diferencia de que cada cuerpo tiene un beneficio que les lleva a evolucionar. Por esta razón y porque estamos evolucionando, ninguno de nosotros debería maltratar su cuerpo ni el de los demás, ni tampoco debería tomar alcohol ni drogas, entre otras muchas cosas. El cuerpo es el templo del espíritu y por tanto, y en cierto modo, de Dios. Y todo el mal que le hagamos, así como al prójimo, en pensamiento, palabra y obra, nos traerá el castigo que merezcamos en ese purgatorio que también menciona la Iglesia que hay después de la muerte. Y también, de acuerdo a nuestro comportamiento aquí respecto a los demás, renaceremos para aprender a ser más fraternales, más compasivos, más altruistas, etc., a la vez que sufrimos las consecuencias de los hechos de otras vidas para así eliminar nuestras deudas con el prójimo. Y si no, ¿por qué nace una persona enferma, crónica, inválida o pobre, mientras que otros lo hacen sanos y ricos? ¿Y por qué dijo Cristo que cosechamos el resultado de lo que sembramos? Está claro que se refería a lo que estamos comentando, a esa ley de consecuencia, ley de causa y efecto, relacionada con el karma, con los hechos que hacemos cada uno de nosotros. Fue la primitiva iglesia cristiana donde se creó esa cláusula del credo de la resurrección de la carne que hablaba de un alma que debía de regresar a causa de sus acciones en su cuerpo que ella misma se había construido. De hecho, Tertuliano, uno de los pensadores de aquella época, afirmaba que nosotros pasamos por innumerables muertes y resurrecciones y que la verdadera resurrección es la que se hace cuando se llega a la perfección y ya no se necesita volver. Aquí, tal y como yo lo entiendo, Tertuliano sabía que renacemos e interpretaba el nacimiento como una resurrección que para los más santos pues podría ser la última. Por eso, el verdadero sentido de la resurrección de los cuerpos es el que el credo da a entender que, así como un hombre siempre en su cuerpo, así será lo que coseche en el futuro.
O sea, en cada vida construimos un cuerpo, bueno o malo, más o menos material o espiritual, etc. Y de acuerdo a la evolución adquirida en ese cuerpo en determinada vida, así será el destino de la próxima, que no es otra cosa que otra resurrección al fin y al cabo. Tengamos en cuenta que Cristo enseñó la doctrina del renacimiento a sus discípulos, pero creo recordar que fue en el primer concilio de Constantinopla donde se decidió no mencionarla más, o sea, ocultarla. Es necesario entender, visto lo explicado hasta ahora, que el cuerpo al que se refiere la resurrección es el fruto o evolución de todos los cuerpos que se han utilizado en cada renacimiento. Esto es, la quinta esencia espiritual que San Pablo, el que fue elevado hasta el tercer cielo, tal y como está escrito, San Pablo llamaba soma psuchikon o cuerpo-alma. Este cuerpo-alma o vehículo del espíritu que se utiliza en los vuelos del alma, cuando se sale del cuerpo físico, por estos vuelos por los mundos espirituales, es de materia etérica espiritualizada y es en él como resucitamos a la vida eterna. Y es en él como recibiremos a Cristo en el aire, es decir, en el éter, y no en un cuerpo físico ni en el mundo físico. Ese cuerpo alma descansa después de cada vida terrestre, allí en el tercer cielo, en ese templo no hecho por las manos del hombre. Allí va conservando dicha quinta esencia de cada vida y va desarrollando sus poderes a la vez que se perfecciona a imagen de su creador. Y llegará el día en que no necesite renacer ni resucitar la carne, porque su vida ya no será del mundo físico, sino del reino de los cielos. Cuerpo de resurrección también es lo que llevamos en cada vida en forma de conciencia y todo lo que, como destino, debemos cumplir para acelerar el proceso de perfección. Cada vida construimos el molde de lo que va a ser la próxima, con sus tendencias, oportunidades, tentaciones, pruebas, karmas o deudas que tenemos que cumplir, etc., como resultado de la vida pasada. Con el resultado de cada vida pasada, construimos el cuerpo físico con el que renaceremos y del cual resucitaremos para ir a los cielos. Nosotros no podemos escapar del cuerpo de resurrección mientras tengamos algo que aprender, que perfeccionar, que pagar o que conocer y experimentar. Es el hombre quien está construyendo su cuerpo de resurrección vida tras vida y con sus virtudes y sus defectos. Y hasta que no sea perfecto, no hará su última resurrección. Pero mientras tanto, nos queda el consuelo de que entre la muerte del cuerpo físico y el nuevo renacimiento, también estamos desarrollando el cuerpo-alma que, a los más avanzados de la humanidad, les permite salir conscientemente fuera del cuerpo físico y visitar a sus seres queridos que están allí, en el cielo. Por tanto, es nuestro deber trabajar y esforzarnos por desarrollar las virtudes del alma y olvidar y dejar de practicar todo lo que impide el progreso espiritual. El mal en pensamientos, sentimientos, palabras y hechos, porque todo lo que no consigamos y todo lo que nos quede después de pasar por el proceso de purificación del purgatorio será lo que traigamos en el nuevo cuerpo de resurrección en la próxima vida. Allí construimos el cuerpo de resurrección con el fruto del cuerpo físico que utilizamos aquí. Y aquí sembramos para recogerlo cuando nos vayamos a los mundos superiores, pero tanto aquí como allí tenemos muchas posibilidades de progresar espiritualmente y desarrollar más facultades. Estos conocimientos, como ocurre con muchas enseñanzas simbólicas, religiosas y bíblicas, le parecerán increíbles a muchos lectores, pero yo afirmo que ha habido y hay seres humanos que han desarrollado el poder de ver
o visitar esos mundos espirituales donde vamos después de la muerte. Y así lo han contado y está escrito. Cuando estamos en esos mundos con la conciencia del alma, comprendemos y colaboramos con las jerarquías que nos ayudan, como por ejemplo los ángeles y los arcángeles. Cuando renacemos, perdemos la conciencia de esos mundos y la que verdaderamente nos corresponde, porque si tuviéramos aquí esa conciencia, no nos esforzaríamos por progresar. Todo está planificado por Dios y sus jerarquías cumplen ese plan respecto a nosotros para que volvamos cuanto antes a nuestro hogar con todos nuestros poderes desarrollados. Entiendo que haya gente que no comprenda o no quiera entender todo esto, como no comprende el álgebra un niño de 5 años, pero es así. Somos cautivos del renacimiento y de la resurrección durante el tiempo necesario que bien podríamos comparar con el grado de preescolar. Luego ya no habrá renacimiento ni resurrección, pero todavía nos queda mucho desarrollo por adquirir y mucho trabajo que cumplir para ayudar a la vida que está evolucionando en los cuerpos de los reinos que nos siguen. Grandes maestros han venido a ayudarnos a lo largo de la historia de la humanidad, cada uno al continente que más hacía falta, cada uno con una enseñanza más dirigida a determinada raza. Pero el único que ha venido a crear la única y verdadera religión cristiana que tarde o temprano todos tendremos que abrazar es Cristo. No hablo de las iglesias cristianas que existen físicamente y que cumplen una función. Hablo de que hasta que no seamos capaces de vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo y hasta que no seamos capaces todos de imitar su vida, no podremos hablar del final de los tiempos ni de la verdadera resurrección. Ahora pregunto, ¿no es más real o creíble todo este razonamiento y esta filosofía que lo que mencionábamos al principio del artículo? De acuerdo con esto, yo les digo a los incrédulos, quizás no sea cierto, pero ¿y si lo es? El hecho de no creer no va a cambiar nada la realidad. La realidad, la verdad, continuará existiendo para todos.